Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Patria que te parió, emisión vía streaming del Montevideano Laboratorio de Artes y como todos los viernes junto al escritor Hugo Giovannetti Viola. Hola, hola, ¿qué tal? Y hoy les proponemos a los amigos un tema muy especial. Está como le damos la bienvenida, o mejor dicho, le agradecemos que nos reciba a Rodolfo Fuentes. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, es mi debut en streaming. Rodolfo Fuentes, diseñador gráfico, fotógrafo, docente, en fin, vamos a ir buceando en una amplia, prolífica biografía con reconocimientos nacionales e internacionales en varios campos. Pero vamos a comenzar para dar un orden. Rodolfo Fuentes, oriundo de Santa Lucía. Es verdad. ¿Y tú saliste de allá con un grupo artístico o te generaste en...? Bueno, primero habría que definir un poco lo que era Santa Lucía en esa época, ¿no? En fines de los 60 y 70, principios de los 70 hasta... Yo viví en Santa Lucía hasta el 76 y era un lugar con mucha actividad cultural. Había varios grupos de rock, había varios grupos de teatro, había talleres de arte, había un montón de cosas que obviamente con el mazazo de la dictadura se fueron desarmando, pero siempre lo hablamos con un amigo de allá que es una especie de hermano de la vida, que se llama igual que yo, Rodolfo Torres, que sigue allá en Santa Lucía ahora está por irse a España a hacer su segunda exposición en España de collage, y acá en Montevideo no ha expuesto nunca, que seguimos haciendo las mismas cosas. Hacíamos música, hacíamos teatro, hacíamos lo que había que hacer. Y si había que aprender algo nuevo, se aprendía. Y de ahí vengo. Y con eso, en ese grupo de fermental que te generaste junto en Santa Lucía, ¿viniste para Montevideo o cómo fue tu contacto? Bueno, en realidad fue un poco extraño. Hay que ubicarse en el año 76, 77. Negrura total. Absoluta. No había nada. O sea, a veces a la gente joven le cuesta o le costaría mucho entender qué era lo que pasaba. Pero no pasaba nada, ese era el tema. O pasaban cosas muy por debajo, muy en lo subterráneo. En ese entorno es que un personaje de la cultura montevideana y del arte que se llama Leo Antúnez armó una empresa junto con una destacada publicista del momento que se llama Cristina Barbero, la hija de Raúl Barbero, el fundador de Ímpetu. Armaron una empresa que se llamaba TECO, Técnicas de Comunicación. La misión, digamos, para hablar en términos empresariales, de esa empresa era generar programas de radio, programas de televisión, conciertos, recitales, y empezó a nuclear en un viejo apartamento de la calle Ciudadela a toda la gente, a todo el mundo. En realidad todos los que estaban acá iban a dar ahí. Y de rebote un amigo que los conocía a Leo, supo que precisaban un director para el departamento de fotografía. No era de chiquito tampoco, era de director. Y ahí caí yo. O sea, yo ya hacía algunos años que hacía fotografía, tenía, digamos, más o menos las herramientas profesionales como para practicarla, y bueno, mi trabajo consistía en retratar a la gente que estaba ahí, y en generar material gráfico. El propósito de la empresa se cumplió muy escasamente porque entraron a haber problemas de todo tipo, entraron tiras a estar ahí adentro,
y todo terminó muy mal. Lo único que se logró hacer fue un programa que tuvo muy escasa duración en CX44, que lo conducía Elías Turubich, que era uno de los integrantes del equipo, y un concierto que se hizo en el Solís, y no fue nadie, de la última formación que tuvo Gula Matari, el grupo que había empezado Rada con Lobito Lagarde y Marcos Espiro. De ahí, bueno, Rada ya se había ido a Estados Unidos para estar con los Fatoruso. Y nada, eso fue lo que se hizo. Personalmente, a mí para lo que me sirvió fue para conectarme con el mundo de la música, básicamente, porque 2 años después la industria discográfica se puso en marcha, empezaron a aparecer discos de artistas nacionales y al tipo que conocían para hacer la foto o la tapa era a mí. Y fines de los 70 estamos hablando. 81 te diría que es la 80-81, es primera serie de trabajo que hice durante casi una década, y te diría que con más de 1000 tapas de discos, cassettes y eso. El gran movimiento del canto popo, ¿verdad? Seguro. Y que después agarró, también por las fotos que vi, tuya, rock. el rock, Exacto. todo el post Sí, de sí, los yo 80. estoy viendo en Facebook cuando subís las fotos, no solo de los maravillosos atardeceres del barrio y Esa todo, es la ventana. sí, sino de los músicos, ¿no? De los que iban cantando. Ahí va. Sí, ahora subí una serie, porque lo que pasa es que estoy digitalizando recién Ah, ese material que está, en algunos casos está virgen de difusión totalmente. Es la primera vez que se ven esas fotos de los que iban cantando, es la primera vez que se publica. ¿y la estás poniendo en el Facebook o aparte tenés un blog también? Sí, no, el blog, tengo 2 blogs, tengo 3 en realidad. Ajá. Hay un blog que habla de fotografía, donde publico artículos que me interesan o cosas que yo escribo o fotos que me interesan. Hay uno de diseño que es bastante más de opinión, digamos. Y hay un tercero que se llama como mi alter ego en Facebook, que es el fotógrafo de barrio, donde publico series de fotos, pero ese lo tengo medio descuidado en realidad. Mira, a mí lo que me interesa es que nosotros veníamos hablando, hoy él cuando pasó a buscarme, y yo estoy acá en Lepanto, Ajá. y Méndez Núñez, estoy cerca. Él vino particularmente afectado, no sé qué le habrá pasado en el día de hoy. Nosotros tenemos muy buena esperanza en alto, y lo noté nervioso, y estábamos hablando de lo que cuesta hacer cosas. Ya uno no dice en el Uruguay, capaz que es en el mundo, ¿no? Pero hablando de... Él venía diciendo, qué terrible que la imposición del egoísmo en distintos lugares, ambientes, y cómo en aquel momento, yo había venido de París en el 74, y fundé Ediciones de la Balanza, paralelo a eso que tú hiciste, con Orlando Fayet. Ajá. Y cómo empezó a aflorar la generosidad en el trabajo militante cultural, y además jugándonos todos la cana. Sí. Qué gran momento, ¿no? Qué cosa rara tiene este pueblo que cuando está tan acorralado, nosotros decimos que aflora el artiguismo. Sí, no, pero además hay como, mirá, vos me preguntabas por Santa Lucía. Una de las cosas que hicimos en Santa Lucía desde el 73 fue armar un grupo de teatro que se llamaba Grupo Gente, que era un núcleo bastante pequeño, te diría 10, 12 personas, que trabajaba a un nivel casi pro, te diría. O sea, ese era la meta, y con ese grupo el Ministerio de Cultura del 75, que ni me acuerdo quién era, si era Darrac o alguno de esos, organizó un concurso nacional de grupos de teatro del interior. Lo ganamos nosotros, con un jurado integrado por Cherminara, Ruecker, a La Guarda, y no me acuerdo, alguien más era. Con una obra de Graña, de Juan Graña, que se llama La piel de Judas. La piel de Judas es una historia semi
digamos, beckettiana, con ondas beckettianas, sobre la dominación de un individuo por otro. Entonces, se dio la paradoja de que ganamos ese premio. El premio consistía en presentaciones pagas en las 19 capitales del país y con el auspicio de AFE. Entonces nosotros recorrimos todo el país con una obra que hablaba de la dominación del hombre por el hombre, y la gente quedaba dura así cuando la veía, auspiciado por el Ministerio de Cultura y por AFE, en un tren que nos daban propio, decimos Churchill, íbamos en el tren propio. Pero hasta hoy día la gente se asombra y dice, ¿pero cómo? ¿No fueron en Cana? No, nadie se dio cuenta. Claro. Y esas cosas pasaban todo el tiempo. Exactamente, buscar el... Es como cuando se escribían las letras para el canto popular, que yo escribía con Washington y Cristina y no podíamos poner la palabra pueblo. Por ejemplo. Entonces se buscaban otras vueltas. Y, sí, y había muchas cosas. Yo acá en Montevideo después me vinculé con... Por ejemplo, en esa gira, cuando fuimos a Salto, se arrimó Elder Silva, que todavía vivía por allá por el norte, me regaló su primer libro de poemas, que está ahí todavía. Y yo le puse música a un poema de él. Y nada, era como una revolución. Nosotros digamos, era oficial. Claro. Y íbamos haciendo una cosa que todavía digo, está por contarse. A veces hablamos con el que era el director del grupo en esa época, el director de la obra, Omar Adi, de que es increíble. Pero acá mismo, bueno, a raíz del contacto con él, después me vinculé con Cuadernos de Gran Aldea y con toda esa gente que estaba haciendo cosas muy por abajo. O sea, era como un movimiento subterráneo. En Teco trabajaba Inés Rusomando, que era la directora del suplemento cultural del Popular. Sí, yo trabajaba con ella. Bueno, y Inés había formado una agencia de publicidad con el Corto Buscaglia. Entonces ahí trabajábamos en la agencia, trabajaba Héctor Manuel Vidal, Ligia Almitrán, el Corto, Inés, e inclusive un Tira, que lo teníamos ahí, y que yo hace poco me puse a buscar a ver si había datos de ese tipo, no pude encontrar, pero era una cosa muy, muy extraña cómo funcionaba todo, porque se hacían cosas siempre dentro del espectro ese de la inteligencia de no regalarse mal y hacer las cosas. ¿Y qué tarea que hizo el Corto con Canciones para no vivir la siesta? Sí, claro. El Corto entre otros, ¿no? Porque eran unos cuantos. Claro, era la época que el Corto dirigió Lazarillo de Tormes en el Teatro de la Candela del AN 21, o la adaptación aquella de Inodoro Pereira con Carlín Priegue. Y esa era la gente que andaba ahí en la vuelta. Y pensá que toda esa cultura le llegaba a la gente. Claro. Porque había un hambre popular de cultura hecha acá. Claro, y es la gran cadencia que yo digo, la veo, es el hecho de que todo eso no se sabe. A eso iba. Es terrible. Pues Los pibes, yo de clase de guitarra, no saben quién es Darnochan. Claro. Y esta anécdota que estás diciendo, mediados, fines de los 70, que es justamente la sobrevivencia de la cultura uruguaya. Claro. Ahora, no quería dejar pasar por alto para arrimarnos más en el desarrollo, entonces, por lo que entiendo, de la obra tú en un grupo teatral, era hacer música, actuaba, de todo, hacían todo, claro, comentabas. Sí, en ese caso, digo, yo casi siempre estuve vinculado, si bien dirigí obras, nunca actué, por suerte para los espectadores, pero sí compuse música, dirigí obras, pero básicamente me ocupaba de toda la parte técnica, iluminación, sonido, todo ese tipo de cosas. La obra esta empezaba con un audiovisual, una proyección, digamos, que traía, digamos, el tema a la gente. Eso fue cuando, empecé a hacer fotografía más en serio. Digamos. Bastante vanguardista para la época también. Sí, bueno, yo dirigí una obra que era para un actor y un proyector de diapositivas. Era un monólogo y estaba apoyado, esas cosas las hacíamos. Sí, obviamente cuando nos dieron el premio ese, una de las cosas que marcaron era que era, si bien era un grupo del interior, era absolutamente profesional, claro, al igual que cualquier otro.
Yo, de hecho, después de eso trabajé acá en Teatro para Niños, sobre todo haciendo música, y, y después me desencanté totalmente del teatro, Ujú. y nunca más, no he ido más nunca al teatro, nunca más. Ajá. Bueno, tenemos una buena noticia. No sé si viste Ser Humana de Angie Oña. No, Es una maravilla. Eh, sí, pues la actriz realmente ahí se ve una entrega total. Ella Ujú. lo manifiesta. Dirigida por su esposo, Freddy Martínez. ajá, Y bueno, tuvo no sé cuántas funciones, pero ahora la llamaron en Chile, está empezando a ir al interior. Es claro, es un unipersonal. claro. Y viene de la línea Grotowski. Ujú. Porque... Y Artaud también. y Artaud también, ella está mirando a Artaud. Pero lo interesante es que hubo dos funciones aparte en el Florencio. Tuvieron en Tractatus. Ujú. Lo interesante es que es densa la obra, porque es la vida de Sabina Spielren, la paciente amante de Jung, Ajá. que después terminó también siendo paciente de Freud. Sí, sí, hay Y- una película, creo, sobre Sí. eso. Sí, sí, te doy, sí. te doy mi alma. Ahí va. A mí me gustó más la obra que la película, y que Ah. la película no está nada mal. Eh, y bueno, yo fui porque Moure me dijo, mira, hay una obra, dice, mañana la única función en Tractato, y yo fui y quedé de cara, como de golpe en el Uruguay aparecen cosas con esa potencia. Claro. Sí, y te va a reconciliar con el teatro. Va a estar en noviembre Ajá. con Festival Internacional de Monólogos del Uruguay. algo Sí, así. representando al Uruguay. Ahora, volvamos un poquito para atrás. Que, curiosamente, yo te conocí, Rodolfo, en el año 81, te preguntaba hoy la fecha, Ujú. a través de un contacto que tuve previo. Hay que hacer también la imagen social, esa efervescencia, la solidaridad de la gente, la puesta a punto de un canto popular que comulgaba con toda la gente. Aparece una revista, Flamante Planeta, Es verdad. que apostaba a la ecología, cuyos contenidos respondían a Juan Rivas Juan Rivas y José Machín, sobre todo. y José Machín, El chino. y tu diseñador. Sí, digo, yo colaboré con el diseño. El diseño básicamente es de Juan. Ajá. Yo hice fotografía. Para Ah, eso, la básicamente. fotografía. La ¿La fotografía de foto de tapa. portada Sí. era tuya? Sí, sí. Bueno, que justamente comentábamos que hoy en Facebook estaría prohibida. Sí, sí. Era un desnudo. De un niño con su Sí, padre, una niña, reales. una niña. Una niña con, estaría prohibido, y una foto maravillosa. Tanto es así que del 81 a la fecha la tengo presente, tanto la revista. Sí, esa revista coincidía un poco con cierta corriente de pensamiento que se estaba arrimando, que tenía vínculos muy directos con Greenberg en Argentina Miguel y la Greenberg, revista Mutantia. Mutantia. ¿no? Y que inclusive, bueno, Greenberg lo trajimos acá. Y había gente vinculada a ese movimiento que hoy en día uno dice, ¿cómo? Por ejemplo, el licenciado Homero Mieres, para nombrar uno raro. Ajá, sí. Pero había mucho interacción entre la gente y había como, digamos que, roles. El rol mío en todo eso, por ejemplo, Ujú. era que yo era muy inquieto técnicamente y me ocupaba de desarrollar cosas, hacer posibles cosas técnicamente. Ajá. Y tenía herramientas y había invertido en tener cosas que permitían hacer una revista íntegramente en taller, y todo ese tipo de cosas que no eran habituales. Hoy en día cualquiera hace cualquier cosa en su casa, graba un disco, arma un diario, arma un libro, no hay límites. Sí, pero había una diferencia con hoy en día. Mm. Había una vocación de militar para transformar nuestra cultura. Sí, vos sabés que a mí el término militar y militancia un poco lo tomo con pinzas. Yo no lo veía así, yo lo veía como, o sea, no como... Yo no lo digo militar en el sentido político. Sí, sí, claro. Sí, Laburar Sí, por sí. amor a la cosa.
Claro, y bueno, vos se podrá hacer tal cosa. Y sí, se puede hacer, vamos a buscarlo, buscábamos la vuelta. Y siempre se podían hacer cosas. Y cosas que hoy en día doy un pequeño salto en el tiempo que deben ser, no sé, bueno, casi 10 años, poner. En el año 90, 89, 90, cae acá al Uruguay un arquitecto alemán que no era arquitecto todavía, sino que estaba por recibirse, pero era un tipo de 30 y pico largos, que venía a hacer un estudio sobre Dieste, Ajá. que hoy en día Dieste, bueno. Sí. Entonces el tipo traía plata que le habían dado en la universidad para bancar una exposición sobre Dieste. Y él, cuando llegó acá, se encontró con que tecnológicamente eso no era viable de acuerdo a lo que él estaba acostumbrado. Y rebotando por ahí cayó en mi taller y me planteó la cosa que era, en realidad era complicada técnicamente y no había las impresoras que hay ahora y las computadoras. Recién estábamos usando computadoras y hubo que desarrollar todo un sistema para generar esa exposición que terminó en Berlín, perfectamente colgada, y que empezó la difusión del conocimiento sobre la obra de Dieste a nivel europeo. Hoy nadie se acuerda de eso, pero empezó ahí, en realidad. Ya lo estás dejando asentado, eso además como documentación, a Claro. través del testimonio, ¿verdad? Sí, sí. Qué jugador de este, ¿eh? Sí, un tipo fenómeno. Yo estuve varias veces con él y hice retratos de él. Pero al mismo tiempo no entendía nada, porque el tipo cuando me atendía eso a su vez estaba calculando cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Pero bueno, eso digo como nota al margen, una de las cosas que yo agradezco a la vida es el camino ese que tomé, que me ha permitido conocer gente en los ámbitos más extraños. Sí. Y aprender de un montón de gente. Yo recuerdo cuando Juan Rivas me llevó a tu casa, creo que el estudio, Sí. creo que, no sé si era calle Arenal Arena Grande. Grande, 1778. Y recuerdo la mesa, diseñador gráfico, que tenías todo, trabajado sobre un papel cuadriculado, puede ser. Puede ser, hice muchas cosas. Sí, bueno, pero era todo un... Era un lugar, laboratorio, sí. ¿no? Ahora a lo que voy, Rodolfo, es lo característico de la época que decíamos, de los temas que ya había filosóficamente, ya se estaban tratando, de que hoy son temas arriba de la mesa, que es la ecología, un tema, nadie hablaba de eso. No solo de la filosofía, sino que de la práctica, porque había gente que enseñaba Sí. plantaciones a nivel ecológico, Ceuta se funda por ahí Sí, también. sí, más o menos por esa fecha. Y además, filosóficamente, el de empezar a rescatar el mensaje de las tribus originarias. Sí, había, digo, todo eso arrancó por esas fechas y había de todo, obviamente. Había gente que trataba seriamente los temas, había quienes aprovechaban, como sigue sucediendo, ¿no? Pero por lo menos había una apertura a, bueno, a ver cómo era esa historia, ¿no? O sea, no, en un país tan politizado, digamos, desde un punto de vista intelectual como hablar de todas esas cosas era bastante raro, Sí, por lo menos. pongamos un ejemplo, ¿no? Me parece que en la revista también hacían una nota aquella banda de Paysandú de Sol Ángeles. De Los Ángeles, sí. Cosa que si tú hacías rock en esa época, eras acusado de imperialista o cosas así. Ah, claro, sí, sí. O sea, ya estamos llegando a los 85, ¿no? Sí, bueno, ahí había una discusión que un poco se agrandó más en función de lo folclórico, de las expresiones, ¿no? O sea, de un lado, la gente como Bonaldi, como la gente que estaba en el grupo Patria Grande y esa zona, digamos, que acusaban
a pesar de que se colgaban una guitarra eléctrica también, digo, Ay, más bien. acusaban de imperialistas a la gente que estaba más vinculada a los movimientos, fundamentalmente como de Sol Ángeles o como Agridulce, otra banda que se produjo, que yo me acuerdo es la primera producción independiente que se hizo en este país, que eran dos gurises que tocaban con una guitarrita folk, unas canciones, y no sé de dónde sacaron la plata, cómo hicieron, pero produjeron un disco que hoy en día es inencontrable, ¿no? Y bueno, y otros solistas como Omar Herrera, que fue el que lanzó la famosa frase, el canto popular va a morir ahorcado por una cuerda Fender, ¿no? Qué frase esa, no la conocía. Sí, claro, obviamente fue odiado. Totalmente, claro. Así. Decir esas cosas. Bueno, entonces en esa efervescencia, también muy importante nombrar la importancia que tuvo culturalmente en estas costas, en esas generaciones, Miguel Grimberg, Claro, con Mutantia. claro, porque él más aparte de que estaba vinculado a todo el movimiento rock argentino menos cirquero, digamos, llamémosle de alguna manera, traducía y publicaba muchísimo material. Vos estuviste mirando ahí Frijos Capra, Buckminster Fuller, Thomas Merton, todo ese tipo de filosofía y cosas más vinculadas. Thomas Merton. Sí, Thomas Merton, sí. Y por supuesto Castaneda, que en ese momento era acá, llegaba y estaba todo el mundo con toda la colección de los libros de Castaneda. Y terminamos de dar un libro entero en el Montevideano. Ah, ¿sí? El primer libro. Sí. Creo que en aquella época ya había 7 libros. Sí, yo empecé por el tercero, en realidad. Viaje Islán. El primero que leí fue ese Viaje Islán. Y después, bueno, me hice de los otros hasta cierto momento que ya se me fue muy lejos y yo estaba mucho más terrenal, digamos. Claro, pero ocupó un espacio que en definitiva lo que hablamos con Hugo siempre, es decir, en el campo de literatura, estamos hablando de Castaneda, no hablemos ya del filosófico, de espiritual. Siempre en la literatura latinoamericana se hace referencia al realismo mágico de Gabriel García Márquez. Claro. Yo creo que Castaneda es un excelente ejemplar de realismo mágico. Sí, lo que pasa es que, obviamente ha sido muy combatido por mentiroso, básicamente. Pero si lo que hizo es ficción, es fenómeno. Es magistral. pero además es mucho más espiritual que García Márquez. Sí, Totalmente. Porque García Márquez se basa en una artesanía del idioma. Yo soy novelista y a mí me ayudó los primeros libros de García Márquez. Pero la profundidad de García Márquez llega un momento que la pones en duda porque no hay un paradigma humano ahí. Y lo de Castaneda es mucho más espiritual. Porque está la búsqueda, bueno, todos los que... La filosofía del supuesto Don Juan, que lo habrá tomado de varios brujos y habrá inventado un brujo. A mí no me interesa. No, claro. Pero es la búsqueda de sí mismo, el combate con los demonios interiores. La puta madre, digo, tiene una polenta. A nosotros nos funcionó muy bien en el Montevideano. Sí, claro. Y sigue siendo bestseller hoy en día en Sí, libro de edición, Sí, desde el año 60 y pico. Es increíble. Ahora, en todo esto que estamos agarrando, una parte, Rodolfo, donde tú lo que estás hablando vinculado con una corriente de cultura, también estás vinculado con otra parte de la corriente en esos años que hablaban entre ustedes, que son protagonistas, por ejemplo, de la revista El Huevo. Sí. Sí. Eso fue un emprendimiento básicamente de Enrique Roldós, a quien yo había conocido, y esta es otra parte de la cosa, en un curso de cine que había en Cinemateca, que en esa época recién había inaugurado la sala... ¿Camacuá? No, Carnelli. La sala Carnelli. Carnelli. Yo pegué cosas de huevo ahí. Cierto. Y había un curso de cine que tenía una gran base teórica y era un espacio de intercambio además y de reunión. Digo, los docentes eran el Bocha, Benavides, Coriún, Luis Elbert, Manolo, después en la parte técnica estaba
¿cómo se llamaba? El que tenía la revista Patatín y Patatán, bueno, ya se me va a ocurrir. Ujú. Y ahí nos juntamos un pelotón de gente que hicimos alguna peliculita, alguna cosa, pero básicamente generamos lazos y, y más vínculos que siempre en la vida se van abriendo. Entre los que estaba en el grupo estaba Jorge Papadopoulos, que fue director del ministerio, y Marita lo sacó carpiendo después. Gente así era que se juntaba a hacer cosas vinculadas al cine. Era el único espacio que había para eso. Bueno, Sí, y ahí sí. estaba Enrique, y un día apareció allá con la idea de hacer esa revista que fue muy mal vista por la inteligencia más dura de, de la gente del dedo y todo eso. Y nada, se hicieron unos números de ahí, creo que 4, se acordaba Hugo, yo la verdad que ni me acuerdo, no los tengo, con muchas carencias, digo, presupuestales y todo eso. Y siempre lo mismo. Claro, este, yo estuve vinculado también, técnicamente hice cosas bastantes para el Carranco, que fue otra que... Es cierto. El Carlanco, sí. Sí, ahí No me también acuerdo estuve del- metido. En el dedo no, nunca, era otra gente. Digo, era la gente de otro barrio. Creo que el primer número del Carlanco había una nota a Leo Maslía. Ahí va, sí, Sí, sí. sí, sí. Y ahí estaba Campodónico, el Bebe Prieto, Fernando Álvarez Cosi, Félix Bernasconi, yo qué sé, había una patota que además nos reuníamos en el estudio más lindo que había en Montevideo, que hoy en día sigue siendo el lugar más lindo de Montevideo, que es el estudio que queda arriba donde era el Café Bacacay. Es un espacio Ah, no lo maravilloso. Es una edificación muy, muy vieja. Y ahí estaba, no sé por qué razón, el B de Prieto tenía ese lugar. Había un piano de cola y todo, era una cosa muy extraña. Y ahí nos reuníamos para trabajar en el Carlanco. En Macunaíma estaba Laura Cabañaro, yo qué sé, había un montón de gente. Este, pero luego está. Yo después trabajé en otra muy bizarra, en el sentido en que la usamos acá, que se llamó Privada, donde trabajábamos juntos gente como Gandolfo, Lebrero, sí, sí, ahí conocí a Lebrero, y otra patota más de gente en una revista que tenía intenciones de ser una especie de Playboy criolla, pero no llegaba ni a nada, era muy espantoso todo. Y Pero muy había que difícil, comer, ¿no? De pero había que realizar. comer, sí, Claro, sí. claro, claro. O sea, las historias se ramifican, digo, porque uno se pregunta, ¿quién hizo eso? Bueno, no voy a contar porque no tiene sentido, pero es una historia como para escribir una novela, digo, esa rama de la cosa. Claro, claro. Donde está, yo tenía una familia, yo hay laburo acá, bueno, vamos a hacerlo, no importa, Claro. lo que sea. Sí, sí, sí. Este, Y a la vez te llevó, durante todo ese tiempo, a ser un testigo a través de tu cámara de fotos de un sinnúmero de personajes del canto popular por tomar una rama, ¿verdad? sí, Ah, claro, digo, eso, o sea, como decía hoy más temprano, el hecho de que la industria discográfica se pusiera en marcha, que no estaba, hasta ese momento era muy escaso el movimiento, generó espacios para trabajar a mucha gente. Entonces explotó, digamos, la venta de discos y la edición de discos. Los sellos estaban, o sea, tanto Palacio de la Música como Sondor, como RCA, que eran los que más trabajaban en ese momento, porque Ayui era un sello chico, Hemisferio era un sello pequeño, y yo trabajaba para todos. Entonces, diseñando Sondor las tapas. sacó Trojas. sí, Sondor, claro, Sondor tenía la ventaja de que tenía el estudio, y eso le abarataba la producción, ¿verdad? Claro. Pero RCA también, o sea,
En el 81 se funda IFU, que fue un estudio de grabación pequeño o relativamente pequeño, que todavía está en la calle Tristán Narvaja, que fue un espacio alternativo de generación de contenidos, o sea, porque ahí se grabaron infinidad de discos, o sea, que no tenían cabida en Sondor, porque en realidad lo que pasaba era que no había horas, estaba la Batuta, Sondor, el Visur y IFU, y no había más, eso había 4 estudios, y estaban todos al mango. Y ahí en IFU se grabaron, bueno, la mayoría de los del nuevo rock, digamos, del rock post dictadura, pero también se grabaron una cantidad impresionante de discos. El primero que se hizo fue el de un grupo que quedó ahí sumergido, que fue la primera etapa que yo hice también, que fue Al Mango. Y y de ahí viene otro vínculo, pues trabajando con Al Mango conocí a Carlos Dumpierres, que después me llamó para trabajar en El Dorado. En la FM. En la FM El Dorado. Y estuve muy vinculado a todo el trabajo en El Dorado, hice radio ahí también. O sea, es como, digo, como si se abren cosas. Sí, no, sin duda, pero siempre en comunicación Ahí con va. la gente. Y lo que hablamos hubo que en esta revista tú estabas haciendo No, yo inventaba unas cantonovelas. cantonovelas. Y la primera fue con el Bocha y la Arbanoa. Después invité a Dino y a Caula. Después al Bicho Rodríguez Viera, Ajá, que estaba con Javier Silvera. Sí. Y en esa misma intervino Mauricio Ubal. Después otro con Washington y Cristina, que sí que hice 4. Ajá. Era muy difícil porque sacaban fotos y después yo inventaba una especie de diálogo humorístico de acuerdo a las caras y las poses. Claro. No, lamentablemente eso no pudo continuar. Y hacía alguna nota también sobre los discos del momento. Claro. Fue el momento que apareció Siempre son las 4 de Jaime Ross. Sí, es verdad. Que eso marcó el comienzo de una carrera importante de Jaime Ross. No, digo, lo preocupante en torno a esto, y no sé vos qué pensás, ¿no? Como que eso hace un pico sobre el fin de los 80 y la década del 90 se mostró media vaciada de iniciativas, de fervor, de no sé cómo llamarle. Se jodió un poco la cosa, ¿no? Yo creo que hubo el cambio tecnológico en la música, ¿no? Vamos a, el cambio tecnológico entre el vinilo y el CD frenó, digamos. De hecho, acá los primeros CD que se produjeron uruguayos estaban fabricados en Canadá, ¿no? Bueno, obviamente no había fábrica acá, ni en Argentina. Y esa cuestión tecnológica de alguna manera frenó el impulso de ese que venía con montones y montones de producciones, ¿no? Algunas buenas, otras espantosas. Y un poco también se frenó el encanto. Te iba a hablar del desencanto. Claro, sí. O sea, yo no lo he pensado, digo, no me he puesto a pensar qué fue lo que pasó. Yo supongo que debe haber otras razones que tienen que ver con lo político y lo económico, ¿no? ¿Es la Unión Soviética? Claro. Sí, se vino abajo. Hubo varios desencantos. Digo, yo personalmente me alejé bastante de esa parte que tenía que ver más con lo cultural, por un lado, porque dejé de hacer discos directamente, y me volqué a hacer cosas mucho más prosaicas, como folletos para la industria farmacéutica, yo qué sé. Pero por otro lado empecé, que no había hecho hasta ese momento, a hacer libros. En el 90 y algo empecé a hacer carátulas y diseño de libros, y sigo con eso todavía, ¿no? Pero sí, hubo un... Porque vamos a marcar, digo, en la década del 70, la década del 80, que todavía la revolución cubana estaba fuerte, Sí. Aparece la revolución nicaragüense, había como una fe general yo te diría, en lo humano,
en el famoso hombre nuevo que se manejaba tanto. No como algo necesariamente utópico, sino como una mejora de la espiritualidad de la gente. Y yo noto que eso puede ser que ahora los llamados millennials, yo tengo alumnos talleristas que están ávidos de toda esa cosa, pero como vos decías por un lado, no conocen todo ese pasado uruguayo, lo tienen ahí atrás. Es como, y definitivamente me decía un botija, lo que pasa es que a nosotros nos frenan, nos hacen como un cerco para que no conozcamos lo mejor que hubo en Uruguay. Hay como un pequeño circuito que efectivamente hay gente que no conoce a Darnoyan, de los pibes que están tocando. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se conocen en profundidad y ese es uno de, digamos, de los paradigmas que yo creo que se han cultivado y que son dañinos. Es, por un lado, la falta de investigación. Eso, si nosotros pedimos memoria y justicia. Bueno, pero tiene que haber memoria. No hay memoria ni la vida de Artigas. Yo digo, generalmente no coincido mucho con Valenti, pero hoy leía una columna que él escribía sobre la película esta que hicieron sobre los rehenes, ¿no? Y él decía que le parecía espantoso, porque centraba y no dejaba ni un espacio en el sufrimiento y el acontecer de esa gente, y no hablaba nada del resto. El Corto Buscalia escribió hace tiempo en una de esas cuando estaba vivo, una de esas contratapas que le escribía, no, en un reportaje que le hizo el Chancho Leñani, o sea, todos que en paz descansen. Le respondía una cosa: parece que los que nos quedamos acá no hubiéramos hecho nada. Sí. Y en realidad no es así, pero ni por asomo. Hoy empezamos hablando de todas esas cosas. Sí. Entonces, yo tengo una preocupación, digamos, importante con respecto a lo que hace el Centro de Fotografía acá, ¿no? Que maneja recursos muy importantes, pero muy importantes, y los dilapida en exposiciones de fotógrafos brasileños a los que no conoce nadie, o en hacerle exposiciones a gente que recién empieza. Y sin embargo, hay un enorme caudal de conocimiento en fotografía que debería estar solidificado. O sea, lo que yo digo es, y eso pasa en varios campos, en varios aspectos de la cultura uruguaya, le pasamos por arriba a todo lo que pasó predictadura y postdictadura, excepto 2 o 3 cosas que tienen que ver con los intereses de determinados grupos que se apoderaron de la verdad de alguna manera, y todo lo demás no existe. Y eso nos da pies de barro, porque yo quiero que exista el conocimiento sobre el trabajo que hicieron mis enemigos, inclusive. Yo no puedo soslayarlo, ¿tá? Yo quiero que el Centro de Fotografía tenga material y una exposición permanente de Testoni, que era un tipo que trabajaba en conjunción con la dictadura, pero tiene que estar. Se tiene que saber que eso existió, como se sabe que Leni Riefenstahl trabajó para el Tercer Reich y las películas son fenómenos, entonces vamos a verlas. Luego se estudia la obra de Albert Speer, ¿no? con la generación de una identidad corporativa para Hitler. Se tiene que saber quién hizo eso, qué se hizo, cómo se hizo. Además, hay una cosa que yo veo acá con respecto a estas películas, ¿no? El caso de esta película, que no la he visto, o el éxito de Star que tiene Mujica en Venecia, que aparecen los sobrecitos de azúcar, frases de Mujica atribuyéndole la poesía de la política. Claro, digo, un tipo que dice: yo no soy pobre sino sobrio, no está diciendo nada. Bueno, sí, pero eso es Pablo Coelho. Pero me refiero, ¿no es sospechoso de que esos mitos vacíos de contenido,
tengan tanto éxito en el mundo? ¿No le vendrá bien al capitalismo? Bueno, eso yo qué sé, ya es meterse en un berenjenal Yo creo que están locos de la vida con que esto tenga, que estos mitos sean los que nos representen. Pero el capitalismo siempre deglute todo lo que agarra. Y Todo le ponen sirve. en la góndola del supermercado. Todo le sirve. Ahora, Digo, un temita es importantísimo este tema a tratar. Pienso lo que tú decís, Hugo, que sí, lógicamente, uno termina siendo, Por para algo que tú es. estés en el sistema, termina siendo funcional. Pero me gustaría justamente que hables un poco, no de la historia de la fotografía uruguaya, sino la tendencia, esa historia que tú dijiste que queda ahí olvidada de toda la gente. ¿Hubieron escuelas importantes o hay? no, la, la, la fotografía uruguaya siempre ha sido autodidacta y de transmisión, digamos, directa. Ajá. No, hasta después de la dictadura no hubo escuelas. Lo único que había era, bueno, los cursos que se daban en el Fotoclub Uruguayo, que eran importantes, había gente que daba mucho, y y la formación que se hacía por transmisión de conocimientos, digamos. Don José María Silva aprendió de otro fotógrafo anterior y primero fue aprendiz y después bueno, puso su estudio y trabajó y fotografió a Gardel y qué sé yo. Otro caso, digo, tendría que haber una exposición permanente de la foto de José María Silva porque es el fotógrafo más importante que ha tenido este país. Detalle, ¿eh? No existe, no hay nada. Ah, pero es recién, después de la salida de la dictadura, que algunos, gente que vino del exterior básicamente, pusieron escuelas que, que han formado a la mayoría de los fotógrafos que trabajan hoy día. Desde mi punto de vista mal, pero bueno, eso es un punto de vista muy Claro. personal. ¿Por qué mal? Y porque para empezar no eran buenos fotógrafos, y si no sos buen fotógrafo no puedes transmitir buena fotografía. ¿Y por qué? ¿Cómo definirías a un buen fotógrafo? Yo creo que es alguien que se interesa por hacer buenas imágenes siempre en el borde de lo convencional. Porque yo veo tus fotos de los atardeceres de este ventanal, ahora me entero que es este ventanal, y veo una construcción plástica. Sí, bueno, o sea, yo no digo, creo que la fotografía... Está mucho más allá de lo pintoresco. Claro, lo que pasa es que hay varias ramas, digamos. Y entonces, por ejemplo, acá en la difusión de la fotografía hay un acento sobre la fotografía de carácter social, periodístico, la manifestación, el cartel. Es patético, por ejemplo, ver la marcha del silencio y después al otro día fotografía que publican toda la misma que podía ser de hace 2 años, 3 años, es lo mismo. Inclusive hicieron una exposición de varios años y las fotos eran intercambiables, y era de un año o la del otro, era lo mismo. Eso es, digo, no es fotografía. Fotografía es lo nuevo, o sea, el punto de vista original y arriesgado conceptualmente que muestra otra cosa. Inclusive yo digo, no estoy de acuerdo con la fotografía editorial, o sea, donde muestro al tipo metiéndose el dedo en la nariz. Chau, no, eso no me parece burdo. Entonces, hay muy buenos fotógrafos acá que en general trabajan un poco en la sombra. Pantas Tiazarán es un maestro, Álvaro Sino es un maestro, Gustavo Castañelo es un maestro. Hay gente que trabaja, que hace una fotografía que uno dice, ¿y esto? No es lo que veo todo el mundo. Claro, tiene el efecto de un cuadro. No, Tiene el efecto de una obra plástica. la fotografía es diferente. O sea, no te olvides que una fotografía, más allá de que haya fotógrafos que armen un escenario, coso, y pongan la rosita, o se disfracen de japonesa, o yo qué sé qué, como los hay acá, y si luego se fotografían, eso para mí no tiene ningún valor.
¿no? Como no me interesa la obra del argentino ese que armó una especie de última cena con los tipos comiendo asado. Y, sí, está bien, digo, es divertido, pero a mí me interesa la fotografía que tiene el riesgo del momento. Sea una acción que ocurre, o sea el atardecer, que para mí es un ejercicio estético. Yo no lo hago con la intención. Pero eso, lo estético es lo que importa. Claro, pero eso es un ejercicio estético. Yo hago otro tipo de fotografía donde sí tiene que ver el tiempo. Porque para mí el factor fundamental de la fotografía es el instante, el tiempo en que eso ocurre y no ocurre nunca más. Aunque puedas hacer 5 fotografías que aparentemente sean iguales, no son iguales, no es lo mismo. Y digo, yo abogo por ese lado. Ajá. ¿Podemos hablar de una fotografía uruguaya o tenemos que hablar fotógrafos uruguayos? Yo creo que en la medida en que a ver, se habla de una fotografía norteamericana, ¿verdad? Desde que en los años 50 John Starosky, que trabajaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, armó un departamento de fotografía y empezó a comprar obras fotográficas a los fotógrafos. Entonces, esa fotografía fue generando, ¿verdad?, un espacio en el cual uno se podía reconocer o podía estar en contra, pero trabajar en función de algo que existía y que estaba solidificado de alguna manera, ¿no? Y que se fue nutriendo hasta hoy en día ser una cosa inabarcable y maravillosa, ¿no? En Uruguay eso no ocurre. No hay un espacio, porque el Centro de Fotografía de Montevideo no lo es en ese momento, se dedica a otras cosas, donde uno dice, bueno, puedo ver fotografía uruguaya. No la fotografía que sacó Pepito la semana pasada y ahora está colgada, ¿verdad?, sino la fotografía respetada como espacio de expresión, ¿verdad? Inclusive las galerías a cielo abierto que tiene el Centro de Fotografía hacen una difusión de una fotografía de la cual nadie se acuerda a las 2 semanas, porque además se destruyen. Ajá. O sea, no existen. Después que cuelgan la próxima, chau. Aquello que estuvo ya no está en ningún lado. Claro. Eso es, económicamente y conceptualmente, Un derroche. es un derroche. Pero bueno, yo pienso eso, ellos creen otra cosa y trabajan en otro sentido. O sea, pero creo que falta eso, digamos, en la entrada de la fotografía al espacio del arte contemporáneo, acá. ¿Verdad? Porque las únicas fotografías que están en la colección del Museo Nacional de Artes Visuales, por ejemplo, son las que han ganado un premio en los salones nacionales. Estamos hablando de 10 fotografías o 12, no sé. No hay un corpus de conocimiento al respecto, ¿verdad? Y estamos hablando de la fotografía. Te preguntaba en la foto, en la fotografía, que está perfecto, ¿no?, lo que tú me estás contestando. Porque en el cine sucede también lo mismo. No hay un cine uruguayo, hay cineastas uruguayos y eso hace la diferencia, ¿no? Claro. Es un lenguaje que, el lenguaje está, la capacidad está en la fotografía, está aquello donde acumular y la gente reconocer, ¿no? Lo que tú decías, acumular aquellos fotógrafos significantes que hacen... Claro, inclusive no hay en el cine pasa también que, digo, son siempre comienzos. Claro. O sea, yo qué sé, Melino hizo el desembarco de los 33 orientales en el año 52. Después hubieron algunas películas que hizo Ferruccio Musitelli, yo qué sé qué. Hasta la gran producción de Mataron a Venancio Flores. Mataron a Venancio Flores, que era bastante frustrada también, sí, como sí, película, porque tal vez no era la gente indicada para hacer eso, pero bueno. Y esta última Artigas, terror. Ah, no sé cuál es esa. Mira que los caballos van tan lentos que yo digo que van para atrás. La redota, ¿cómo es? La redota. No, yo no he visto. No, Te felicito. Vi el dirigible, que es otro punto de inflexión. Sí. Para mí no dice nada el dirigible. Sí, el graffiti aquel que decía, yo entendí el dirigible. El dirigible, digo, para mí es un pastiche, inclusive hay copia de episodios
iguales entre el dirigible y películas de Greenaway o ese tipo de cosas. Además jugando con la popularidad de la cara de Onetti, Sí. de un Onetti decrépito. Claro. Bueno, un poco tú lo decías, que no te gusta la foto del dedo en la nariz, esa justamente muestra todo lo... Claro. Una consulta técnica, Hmm. que un poco preguntaba Hugo en la composición de la fotografía. Cuando tú compones en el ojo, te sale ya a esta altura, ya es una cosa que lo tenés incorporado, ¿no? Pero en la fotografía, la regla áurea, el equilibrio, ¿es algo a tomar en cuenta o hay otros factores para un Y el fotógrafo? claroscuro. Yo fui docente de diseño en la ORT durante 5 años, entre el 95 y el 2000. Y cuando entré me pidieron una bibliografía para la materia que tenía que dar y un libro que puse, el coordinador vino enseguida y me dice, ¿y por qué pusiste esto? Hay un librito que se llama El Zen en el arte del tiro al arco, de un alemán llamado Eugen Herrigel, que es curiosamente una de las aproximaciones más digamos, profundas que puede hacer un occidental de lo que es el Zen, ¿verdad? El tipo era un tipo con una cultura muy grande. Que coincide con lo que vos decís de la búsqueda del momento de la fotografía, porque el Zen es la búsqueda del momento que te ilumina hacia el Satori. Bueno, eso es lo que estoy intentando contestarle a él. O sea, todo eso de las reglas áureas y no sé qué, sí, pero no. Ajá, correctísimo. No importa. O sea, por ahí cuadra, pero, o sea, yo a esta altura que hace, yo qué sé, 50 años que hago fotografía, Ujú. todo eso no existe. Bien. O sea, no está salvo que tenga que fotografiar un frasquito y entonces ponerlo. Eso es otra cosa, eso es, Ya eso es oficio. Pero en la fotografía que yo hago, no. Bien. No existe nada de eso. Existe. El como- instante, como tú dices. Sí, pero no es, digo, en el sentido ese del emboqué al tipo cuando saltó el charco de la foto de Cartier-Bresson. Es en el sentido que Cartier-Bresson decía, ahora no, ahora sí. Y eso no tiene nada que ver con ninguna regla. Y para hablarlo en Cortázar, ¿se puede hablar de tu fotografía? Yo he visto algunas que me han impresionado mucho. ¿Hay como una persecución del absoluto, una cosa así? Como el Johnny Carter, Charlie Parker de Charlie Cortázar. Parker, sí, sí. Ese instante. No sé, yo lo que te puedo decir es que hay un estado que se resuelve ahí. Yo muchas veces voy por la calle, yo siempre ando con una cámara, todo el tiempo. Una de estas chiquitas así. Y a veces paso por un lugar y quedó. No hice nada. Después, a la siguiente, algo cambió ahí, algo encajó y ahí saqué la foto. Yo saco muy pocas fotos en realidad, no hago 100 fotos, hago 2, una a veces, nada, ni 3, yo qué sé. Pero tienen que ver con un estado. A eso me refería yo, al estado, al tesoro interior. Yo soy muy junguiano. Sí, yo también. El tesoro interior, eso es lo que después la gente, si recibe una foto que tiene el tesoro interior del fotógrafo, le va a entrar a su tesoro interior. O sea, hay una prueba clara, ¿viste? Cuando vos mostrás una foto y la gente dice, es muy diferente cuando mostrás la foto y dice, ¿y quién es y dónde es? Ya ahí cagaste. Claro. Cuando la gente no necesita, digamos, el dato geográfico o biográfico, sino que... O sea que no es conceptual. Lo que ahora se discute tanto en la plástica, el arte conceptual, no, es la atmósfera, la tonalidad, la magia, Claro, la hipnosis. Es sacar del acontecer, de lo que está pasando, es sacar un cachito
y sin que se den cuenta. Es eso, poco, no es entrar con una aplanadora, ¿viste? Y meter tu impronta y después fotografiarla. Hay un fotógrafo norteamericano llamado Gregory Crewdson, que pueden buscar después si quieren, Bien. que hace unas fotografías que las venden $600.000 después, es un genio, ¿no? Pero lo que el tipo hace es armar una situación, pero armarla en un estudio de cine. Totalmente. Entonces, está todo controlado, la iluminación, el espacio, los actores, la luz, el humo o lo que sea. Y son realmente espectaculares porque además después las amplía de 3 metros por 2 metros grandes. Aparte de que tiene un trabajo digital enorme. Pero el tipo ni siquiera toca la cámara. Él arma todo eso y hay un tipo que pone la cámara, mide, no sé qué, y el loco le dice, dale. Eso Interesante. ¿Eh? Interesante, sí, Sí, saber, sí. para ver justamente con estos datos que estás diciendo tú, ¿no? Claro, digo, a mí me parece interesante el trabajo del tipo, está inserto, digamos, dentro de una forma de vincularse con el mercado que tiene que ver con generar cosas que te apabullan por su tamaño, por su parafernalia, pero que en definitiva es una fábrica. Es como pasa con Jeff Koons, por ejemplo, o con Damien Hirst. Entonces es interesante, pero no sirve para nada. No dice nada. Yo creo que son fábricas Claro. de objetos, ¿tá? Una pintura de Damien Hirst vale un montón de plata, o el tiburón metido dentro de una pecera llena de formol, pero son emergentes de un mercado que se mueve en ese sentido. Y digo, bueno, tengo la calavera de Damien Hirst forrada de diamantes. ¿Cuánto vale un cuadro de Damien Hirst? Y bueno, si tenés la calavera vale 3 veces más. O lo que hacían con los cuadros de Andy Warhol, que los sucuchaban y largaban uno a un precio demencial, entonces la gente empezaba a comprar, funcionaba como... Otro que fue un vendedor de humo también. Yo qué sé, no sé, yo digo... Para mí está vacío. De humo quizás no, pero de sopas Campbell sí. Sí. Mirá, yo en el 90 estuve trabajando en Europa y tuve oportunidad de ver una retrospectiva importante de Warhol en el Pompidou. Porque claro, ese es un tema, digamos, de este tiempo, Sí. inclusive que tiene que ver con la fotografía. Lo que vos ves en una pantalla con la compresión que le pone Facebook no tiene nada que ver con la imagen real o con la imagen que sería, digamos, si eso siguiera su derrotero técnico hasta transformarse en una obra, ¿verdad? O sea, yo nunca había visto una foto en mi vida, a pesar de que había visto miles, hasta que vi una copia hecha por Ansel Adams de su foto de la salida de la luna sobre Hernández, que es un cementerio mexicano. Es una experiencia, o sea, porque es el extremo al cual se puede llevar el medio fotográfico. Están las fotos de Rulfo, ¿no? Sí, la de Rulfo. Yo nunca vi una original de Rulfo, tengo inclusive... Sí, yo tampoco, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que está eso, digo, es lo que decía Benjamin en su ensayo de el arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Yo nunca había visto un Van Gogh hasta que me paré delante de un Van Gogh. A mí me pasó lo mismo. A la mierda, ¿qué es esto? Sí. A la A mí mierda, me sí. pasó también Claro. en París. Sí, yo en Ámsterdam fui al museo, pará. Y lo mismo pasa con Warhol, es una cosa muy diferente ver las reproducciones libres. No, pero yo vi las Marilines y no. Sí, está bien, o sea, yo no lo defiendo a capa y espada, Pero estás pero hablando de la experiencia, ¿no? claro, es muy diferente la experiencia de estar frente a la obra de arte a la reproducción, digamos. Que Sí, es lo me que decía hemos- mi yerno que hace poco, que Horacio Herrera, que es un excelente pintor, que él decía que Bacon era monstruoso
Y ahora estuvo en Italia, y me hicieron, es un pintor de la puta madre. Bueno, esa fue una frustración en el viaje a Europa, pues no pude ver en Bacon, quería ver en el Pompidou, justo había una colección, pero la habían prestado y no pude ver ninguno. Pero hay un documental muy interesante sobre pintura, que lo encontré hace poco, está en YouTube si les interesa, Sí. sobre Lucien Freud, el nieto del viejito Freud. Está muy interesante porque es un pintor muy interesante con un dominio técnico absoluto, y al mismo tiempo un ser extraño. Y Bacon aparece también porque eran amigos, y se ve un poco cuál es la diferencia entre la experiencia de cada uno. También aparece David Hockney, que es otro animal, que digo, es un maestro en lo que hace, en todo lo que hace, si dibuja, si pinta, si fotografía, y un tipo que ha cambiado con el tiempo, pero que al mismo tiempo reconoce cuál es su lugar frente a los otros, ¿no? Todo eso tiene que ver con la experiencia de comunicarse con la obra, ¿no? Que es en definitiva lo válido. Los millennials, como tú decías hoy, en general van por fuera de esa... Dicen que los hacen ir por fuera. Sí, no sé cómo será. Algunos de ellos me dicen, nosotros notamos que hay circuitos cerrados para nosotros. Sí, puede ser. No a todos se les da, digamos, la posibilidad. Yo tengo un hijo millennial, sí, está dentro del esquema, que toca jazz, y el año pasado... Pero está conectado contigo. Bueno, sí, pero en general ha desarrollado su experiencia por su lado. Obviamente que ha recibido influencias casi sin querer, pero el tipo está tocando en el circuito que hay acá de jazz, en la vuelta, no sé qué, toca el contrabajo, y el año pasado tuvo la oportunidad de ir a hacer un seminario en Nueva York, y el mismo día que llegó conoció a McCoy Tyner. Entonces eso le cambió el mundo totalmente, porque vio la verdad. Claro. No hay más verdad que esa en eso. Es como cuando un poeta lee a Vallejo. Claro. Sí, o un pintor ve por primera vez un cuadro de Monet, qué sé yo. Y el peludo Espínola cuando fue en el Brasil, que vio el Guernica. Ahí va. Y tuvo 15 años pintando en blanco y negro. Claro. Esa experiencia, yo no sé, no haría eso, pero bueno. Digo, la experiencia de ver los extremos de las cosas es lo que de alguna manera está faltando. Eso es muy importante. Porque hay un culto de la inmadurez y de la inmadurez como forma de presión, digamos, hacia el individuo, sobre todo hacia el individuo joven. Yo el año pasado hice la curaduría de una exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales de Horacio Añón, un diseñador del Flaco, que fue un trabajo muy serio y muy polenta, que llevó 3 años de trabajo y de romper la cáscara del Flaco además. Y fue una exposición a la que asistieron 14.000 personas, que no es pavada. Grande, enorme, completa, importante. Sin embargo, los estudiantes de la licenciatura de Comunicación Visual de la Facultad de Arquitectura no fueron. Los tenían a 3 cuadras. Los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Ort no fueron. Fue un grupo de la UTU y fue un grupo de la Facultad de Arquitectura, porque el docente los llevó. Eso demuestra... Y no quieras averiguar cuántos de los jóvenes pintores fueron a ver a Guillermo Fernández. Por ejemplo, sí, trabajé en esa también, hice la foto de los cuadros. Mirá, no tengo el nada, lo del ojo. Sí.
Sí, fue bastante problemático, pero eso es otra historia. Este, claro. No, y no, probablemente no fueron a ver a la pequeña exposición de Rosé, ni capaz que van ahora a ver la de Solari, yo qué sé, son cosas que están ahí. No Es por- como una guerra contra el concatenamiento con los referentes naturales. es que se perdió el hilo. Ya, se pierde el La, encadenamiento con los referentes. la dictadura cortó el hilo. ¿Tá? Mi formación académica terminó en cuarto de liceo. ¿Tá? O sea, yo hice hasta cuarto de liceo en el Liceo Santa Lucía, y ahí, no, después más adelante hice algunas materias de quinto para terminar, pero nunca terminé. Pero una de mis profesoras de filosofía era discípula directa de Sartre, había estudiado en la Sorbona. Yo qué sé, mi profesora de geografía era, no sé, si había grado 5 era grado 14 acá, eran cosas. Esa gente la barrieron y no lograron, o sea, cortaron la posibilidad de que esa gente a su vez formara a otra gente. Claro. Entonces, el nivel de formación de docentes cayó abruptamente, y eso es lo que hoy en día se ve, y es lo que no se trabaja, porque también digo, es un trabajo bastante imposible recuperar eso. Sí, por lo menos todo parche, por decirlo de alguna manera, Y cultural lleva. sucede, ayer fui al velorio del Polo Rizo, que es un personaje con el cual trabajé mucho en un montón de libros y cosas, es un tipo muy interesante. Y me encontré con Boris Faingola, que es un librero, y me decía, fui al premio que le dieron a Vidar, y me quedé azorado, porque estaba toda la cultura ahí, y son todos unos viejos con el bastón, y no hay recambio. Y no hay recambio, porque además la figura del intelectual a la usanza de esa gente que se metía de cabeza a estudiar, está siendo denigrada, y se ha perdido además el valor de la crítica como formación. La crítica es vista como un ataque o como un codo metido para que otro ocupe ese lugar, y eso es gravísimo. Empezamos hablando del egoísmo, ¿no? La charla. Sí, y que una cosa lleva a la otra, porque si tú no tenés base de educación de los referentes y todo eso, la crítica en sí mismo empieza a ser de las características que tú decís, porque no tenés otro argumento. Yo tengo un amigo que es novelista, probablemente ustedes lo conozcan, Guillermo Álvarez, novelista y cuentista. No lo he leído, pero lo Sí. escuché nombrar. Y él me contaba que en la empresa que tenía el abuelo de él, que no sé de qué era la empresa, pero al viejo le gustaba poner cartelitos en la pared. Y uno de esos cartelitos decía simplemente, no es lo mismo. ¿Tá? Y yo lo uso muchas veces porque no es lo mismo. Y el problema es que todo parece lo mismo. Y no es lo mismo. Exactamente. Hay volviendo a los japoneses y al Zen. Sí, te iba a decir, hablando de Zen. Claro, hay un concepto japonés que son dos ideogramas que son yu y bi, yubi, se pronuncia así, que son calidad y excelencia juntos. Uh-huh. Entonces, si las cosas tienen yubi, tienen consistencia, valen. Si no, y para que eso ocurra, tiene que actuar el tiempo. Y con ese no podés. Claro, hay un fotógrafo japonés que se dedica a fotografiar la naturaleza con una cámara de gran formato, 8 por 10 pulgadas, o sea, 20 por 25, con placas de película. O sea, lo que hoy en día todo el mundo dice, yo hago fotografía analógica. Bueno, eso es fotografía analógica. Uh-huh.
es muy minucioso, trabaja, se toma su tiempo para encontrar los lugares, para encontrar la mejor hora, fotografía, y luego revela normalmente esas placas, y una vez que las tiene reveladas las procesa digitalmente, o sea, salta de un mundo al otro. Las procesa digitalmente y obtiene un negativo digital que, otro salto, imprime con una técnica del siglo XIX que se llama platino paladio, que es la técnica más perfecta que hay de imprimir una foto. ¿Sobre qué la imprime? Sobre un papel japonés que se fabrica por las técnicas tradicionales milenarias y que tiene la característica de ya estar comprobado que va a durar 1000 años. Qué maravilla, ¿no? Entonces, él es quien habla del Yugi. ¿Por qué hace todo eso? Él dice que lo hace porque, bueno, eso que él está fotografiando seguramente va a desaparecer si el mundo sigue así. Y con un poco de suerte, lo único que va a quedar durante 1000 años, por lo menos, son las fotos que él imprimió de aquello. Qué detalle. Bueno, Maravilloso dato. maestro, Eso es resistencia también. También. claro. Porque no solo es resistencia a la política, ¿no? Es resistencia al aplastamiento cultural, ¿no? Bueno, de esta manera queremos agradecerte que nos hayas recibido. Para nosotros, para el montevideano, muy importante todos los detalles que has dado de esta historia no escrita aún de un Montevideo y de personas necesariamente que tienen que estar en el conocimiento colectivo, de rescatar, porque está nuestra identidad también. Así es, Rodolfo, muy amable por habernos recibido. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, ojalá a alguien le sirva de algo. El objetivo es investigar en los referentes. Y vos sos un referente. Es así. Y para despedirnos entonces, avisarles, decirles a aquellos de que, más allá de todos los datos de autores que has dado, que se pueden buscar, que hay que buscar para conocer, es lo que tú dijiste, que tenés 3 sitios en internet, Sí. donde pueden tener un acercamiento, porque no está todo. Tú recién decías, estás empezando a digitalizar fotos que deben ser una cantidad. Sí, importante. Así que, pero en esos sitios por ahí van a tener un acercamiento más Sí, profundo. ¿verdad? simplemente si me buscan en Google, aparezco y aparecen los blogs y es muy fácil. Con mi nombre nomás ya. Perfecto. Aparecen otros, uno que actúa en Bones y eso, pero no importa. Yo aparezco. Bueno, de esta manera entonces. Bueno, muy bien, nos vemos entonces el viernes. Cerramos Nos una escuchamos nueva- el viernes. Una nueva emisión de La Patria que te parezca. Gracias.